la vida de nuestro caminar en Cristo está llena de adversidades. Vemos y leemos el Evangelio y vemos la historia de la Iglesia, vemos la historia del pueblo de Israel y vemos cómo es una vida de adversidades. La misma palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Jesús decía que el camino era estrecho, luego comparaba y decía: si esto me lo hicieron a mí, siendo la rama verde, ¿qué nos lo harán con la rama seca? Pero hay algo que Pablo le dice a Timoteo, dice: ten cuidado de ti mismo. Pero hay un riesgo considerable en la vida del cristiano para su vida espiritual, y es la religiosidad. La religiosidad es una vida establecida en ritos, en creencias, en tradiciones y en normas que al final es lo que se establece en las vidas. La persona religiosa se puede comparar a un cascarón vacío de espíritu, de espiritualidad, llena de tradiciones y llena de normas para hacer. Era lo que Jesús reprendió hacia los fariseos, que sabían qué es lo que decían esos ritos y esas tradiciones, pero luego ellos no los llevaban a cabo, convirtiéndose en un pueblo que de oídas había oído, que incluso proclamaban, pero el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Una iglesia nominal no es lo mismo que una iglesia espiritual. Pero luego además, aquel cristiano que entra en una corriente de vida religiosa acabará agotándose porque caminará en la carne. Nuestra tendencia, y yo quisiera en esta mañana que el Señor nos pudiera sacudir y pudiéramos entender algo, y es que incluso la iglesia está dentro del riesgo de poder ir deteriorándose, porque está compuesta por hombres y mujeres de una naturaleza caída, que no pueden dejar de velar por esa naturaleza. Miramos al mundo y decimos que el mundo se está corrompiendo, vemos que es un mundo sin valores, vemos que es un mundo lleno de mentiras, y sí que tenemos que mirarlo, pero también tenemos que mirar hacia nosotros para entender que hasta que Cristo venga tenemos un trabajo que hacer. Jesús nos muestra que en la medida que caminamos hacia los últimos tiempos, dice que la maldad aumentará, el amor se enfriará y la fe se desvanecerá. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y es el amor de muchos, ya no solamente de los unos hacia los otros. Podemos ver en la carta de Pablo a Tesalónica cómo es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, pero es muy fácil también que se enfríe nuestro amor por el Señor. La religiosidad nubla nuestra vida, nubla nuestro entendimiento de las cosas espirituales. Nos hacemos insensibles a las cosas espirituales. Nos hace ver a través de las prácticas que llevamos a cabo y no por el filtro de la palabra de Dios en nuestras vidas. De esta manera, la sutileza del diablo es establecernos ahí en esa religiosidad para que nuestra mente llegue a pensar que estamos yendo a la iglesia regularmente, cumplimos con algunos de nuestros compromisos, como decía el fariseo: yo no soy como estos, yo no soy adúltero, yo no soy pecador, yo no soy como estos, porque yo ayuno y doy diezmos. Pero no te olvides que ayuno más de lo que tú estableces. Pero en aquel entonces se establecían unos ayunos concretos y él dice que ayunaba 2 veces por semana. Y en aquellos tiempos el ayuno era en fiestas concretas, pero él se presenta delante de Dios y dice: estoy haciendo más de lo que tengo que hacer. Al final
aquel hombre que estaba detrás y que se daba golpes en el pecho, nos enseña la palabra que era más espiritual que ese que estaba lleno de normas. Yo ayuno 2 veces por semana, entrego mis diezmos. Y pensamos que solamente con esto podemos llegar a pensar que estamos en comunión con Dios, y nada más lejos de la verdad. Tengo con vosotros para compartir un pasaje que me impactó cuando lo leí, y que luego cuando lo fui analizando, y espero que el Espíritu Santo me dé gracia para poderlo compartir con vosotros, es el capítulo. El que voy a compartir está basado en los 3 primeros versículos de Isaías, del capítulo 3 de Isaías. No lo voy a leer entero, sí que os animaría a lo que pudieseis leer, pero sí os voy a poner en el contexto de qué es lo que estaba pasando allí. Luego, cuando lo analizaba, y después en el capítulo 4.1, me entendí o recibí de parte de Dios que era como un adelanto, una profecía de lo que iba a pasar, y que luego Juan recibe de parte del Espíritu Santo sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Cuando lo leía, me veo ahí como ya en el tiempo de Isaías ya estaba profetizando a su pueblo de que teníamos que estar encargándonos de ir creciendo, y que nuestro caminar en el Señor sea algo que entendamos que no va a venir por una inercia, sino que tiene que haber un trabajo y un esfuerzo. El capítulo 3 de Isaías relata el juicio de Dios contra Judá y contra Jerusalén. El profeta muestra una sociedad donde muchos pueblos tienen malos dirigentes, gobiernos tiranos, ególatras. Se cometen muchos abusos a través del poder, se aplican mal las leyes, hay explotación del hombre por el hombre. Es una sociedad donde los valores morales y la dignidad de las personas no se toman en cuenta para nada. Los políticos ofrecen el oro y el moro a los electores, y cuando llegan al poder se olvidan de las promesas hechas. El poder judicial está corrompido. Existe mucha injusticia, se favorece al poderoso y se menosprecia al pobre con la aplicación de leyes injustas. Las clases adineradas, opulentes, menosprecian, no es menosprecian, sino que caminan de espaldas en medio de la pobreza, viven vidas desenfrenadas, no toman en cuenta la pobreza que tienen alrededor. Hay hambre, hay muerte, hay destrucción, hay protesta por causa de todos estos problemas. Parece que las palabras del profeta, cuando lees el pasaje, como si se hubiesen escrito en este tiempo. ¿Quién puede negar que la realidad que vivimos no es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que os he expuesto? Y en ese contexto es el que vive el creyente hoy. Vivimos en medio de todas estas cosas que os he compartido, que no quiero insistir, porque no voy ahí. Voy a que Dios está avisando a su pueblo que vive en medio de esa sociedad que venía al juicio de Dios. Y estoy convencido, y cada día lo estoy más, de que el juicio de Dios viene pronto. A veces hemos podido llegar a pensar de tener una imagen de Dios, que Dios es un Dios permisivo. Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, pronto en misericordia. Y todo lo que estamos viendo, lo que es la opresión de los pobres, lo que es esta vida injusta, donde es todo lo que estamos viendo de esta vida sin valor, sin valores, podemos llegar a pensar que Dios se va a quedar quieto. Pero si leemos la palabra de Dios, no es así.
Dios ha actuado en momentos concretos para, no es castigar, pero sí manifestar su ira por una situación. Lo que pasa es que el trasfondo de Dios a la hora de ejecutar la ira es para bien. Es para hacer que su pueblo reaccione, es para hacer que aquellos que no le conocen puedan llegar en una situación que tengan que levantar sus ojos al cielo y clamar a Dios, porque si no es así, no lo hacen, tendemos a acomodarnos, tendemos a llevar una vida de corriente del mundo, y en esa situación estaba el pueblo de Dios, y Él les avisa y le dice, viene el juicio por todo lo que está aconteciendo. Viene un aviso a su pueblo en lo que puede resumirse que si su conducta no era la correcta, el juicio también les iba a tocar a ellos. Les pasaba a los fariseos cuando estaban en medio de Jesús y Jesús les decía a los mismos religiosos, les decía, mira, si vosotros no os arrepentís, vosotros no estaréis exentos del juicio. Y aquí les viene con esta situación en la que dice, todo esto que está ahí, os está llegando, os estáis mezclando, y no porque seáis mi pueblo, vais a quedar exentos, porque Dios nunca va a presentar inocente al que es culpable. Jamás, porque si no, no sería justo. También dice la palabra de Dios que el juicio primero vendrá por su casa, porque Dios quiere que nuestras vestiduras sean santas. El propósito de Dios para el cristiano no es que vivan de una manera religiosa, sino es la santificación. Es un esfuerzo constante de buscar la vida espiritual. El pueblo se había corrompido en su conducta. No había diferencia entre ellos y el mundo. El pueblo de Dios estaba enorgullecido. Tú ves las palabras, cuellos erguidos, pues si lo queréis leer luego, tenían una actitud soberbia. Dice que iban con vestidos ostentosos, aparentando, mostrando algo que realmente no le importaba al Señor. Dios me estaba mirando en ese momento, y siempre lo hace, no nos olvidemos, que Dios busca de ti y de mí qué es lo que hay en el corazón. Un corazón que realmente adore a Dios, con su conducta, con su manera de pensar. Ya no recordaban lo que Dios les avisó, que les dijo, no os olvidéis. Cuando tú lees Deuteronomio, dice, cuando les entra en la tierra prometida, dice que llega el Señor y dice, no os olvidéis, y ni lleguéis a pensar que lo que tenéis es porque lo habéis ganado vosotros con vuestras manos. Mirad de no olvidaros de vuestro Dios, que si tenéis algo y estáis donde estáis es por pura gracia y por pura misericordia. Ellos habían llegado a ese punto en el que pensaban que estaban allí y que lo que habían conseguido era por sus fuerzas y capacidades. Y Dios les avisa que todo ese atavío externo iba a ser quitado para mostrarles su vergüenza y su realidad. Porque si tenían algo era por la provisión de su esposo, por la provisión de Dios. Llegaron a pensar que eran mejores que los demás, y en lugar de arrepentirse y reconocer su actitud, lo que hacen es querer mantener una postura religiosa, no espiritual, y mantener su nombre. Un nombre que les permitiera seguir llamándose pueblo de Dios. Veamos qué ocurrió. No quiero tu pan, quiero tu nombre. Este sería el título de la predicación. Este es el comienzo, los 3 primeros versículos de Isaías 3, que es un poco, luego el contexto es el que os he compartido. Porque el Señor, Dios de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua, al poderoso y al guerrero,
al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice y al hábil encantador. Dios se dispone, les está avisando a través del profeta que Dios estaba dispuesto a terminar con todo lo humano que había dentro del pueblo de Dios y que iba a quitar todo lo que era la confianza carnal de los israelitas, de manera que no tuvieran ninguna esperanza en sus propias fuerzas. Entonces, la respuesta del pueblo de Israel en el capítulo 4, versículo 1 es esta. Cuando ya les avisa, cuando les dice lo que va a haber, cuando les dice que les va a quitar al sustentador y al fuerte, la respuesta de la iglesia, del pueblo de Dios es esta. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Veis arrepentimiento aquí? Es un poco, yo lo leí y tuve que volverlo a leer y tuve que buscar. Entonces lo que hice es parte por parte. La mujer simboliza a la iglesia. Cuando la Biblia habla de mujer o de mujeres, habla de la iglesia. El número 7 simboliza plenitud. Hombre es el símbolo de Cristo, Jesús. El pan simboliza la palabra de Dios. Y la ropa simboliza justicia. La mujer es la iglesia, 7 es la plenitud, el hombre es Jesús, el pan simboliza la palabra de Dios y la ropa simboliza justicia. Cuando hablamos de justicia, hablamos de la justicia, está la justicia de Dios y está la justicia del hombre. Está lo que la Biblia nos enseña que es justo, que es poner la otra mejilla, perdonar, orar. Esto es lo justo dentro del reino de los cielos, y luego está la justicia que yo quiero aplicar a mi vida. Interpretando todos los símbolos, el texto diría así: en aquel tiempo todas las iglesias echarán mano de Jesús, diciendo: nosotras interpretaremos la Biblia a nuestra manera y nos vestiremos de nuestra propia justicia. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. El incidente destaca la decadencia espiritual. En medio de toda la presión que estaban sufriendo, lo único que les interesaba era que los hombres, a través del juicio de Dios, las mujeres se habían quedado sin esposas. Y entonces ellas dicen: 7 mujeres tomarán mano de un hombre. Y el único objetivo era porque la mujer, sin estar casada, no era nadie. Pero es que tú y yo, sin Cristo, no somos nadie. Entonces llegan las mujeres y dicen: la profecía era las mujeres tomarán a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía el pueblo de Israel que sin Dios no era nadie. Pero le ponen una condición vergonzosa. Nosotras interpretaremos la Biblia a nuestra manera. Esto que suena a vosotros, si os suena algo extraño, yo quizás desde la pastoral, yo me estoy dando cuenta que es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Las iglesias interpretan la Biblia como les parece. Hay una preocupación dentro de la pastoral y dentro de las organizaciones de Webe, de asambleas de Dios, que realmente se está filtrando esa
esa frase como que la Biblia no tiene por qué ser tan absoluta. Y la Biblia es absoluta. Amén. Sin embargo, aquí era tal la situación en la que tenían que por una parte no querían abandonar el beneficio de ser la esposa, pero déjame vivir a mi manera, como Frank Sinatra, my way, a mi manera. Buscan el estatus, solo desean casarse por interés y no por compromiso. Pero es que nosotros somos la esposa. Y la pregunta en esta mañana es, ¿por qué, o si quieres seguir siendo la esposa de Cristo, y si le pones alguna condición? Yo no sabía cuál iba a ser la introducción de la palabra de Dios, pero sed llenos del Espíritu Santo, decía. Y luego resulta que da una comparación entre el matrimonio, el esposo y la esposa. Buscan los beneficios del pueblo de Dios, pero sin estar dispuestos a cumplir los estatutos y los mandamientos que ese Dios había establecido a su pueblo. En la ley, el marido estaba obligado a proveer de sustento y vestido. ¿Qué pasa con las mujeres? Se quedan sin maridos. Entonces buscan maridos, ¿pero para qué? ¿Porque les amaran? No. Simplemente porque el casarse con ese hombre, aunque no le amasen, la ley establecía que tenían que darle sustento y abrigo. Y aquí les está diciendo que yo me quedo con Dios, me quedo con tu nombre, porque yo quiero recibir de ti todo lo necesario. Quedarnos con las añadiduras sin pagar el precio de buscar primeramente su reino y su justicia. Es una imagen de una iglesia que dice: no quiero tu pan, solo tu nombre. Dios no quiere que tengamos solamente su identidad, sino que nuestra naturaleza represente a Dios. Somos embajadores de Dios. Es la imagen de una iglesia que ha dejado su interés de crecer espiritualmente y desea mantenerse en una situación religiosa. Cuando yo leía 7 mujeres, me vinieron a la cabeza las 7 iglesias de Apocalipsis. Cuando tú lees las 7 iglesias de Apocalipsis, te está mostrando el Espíritu Santo el carácter de las iglesias de los últimos tiempos. Es la decadencia, cómo ha ido decayendo las iglesias. Está hablando de los últimos tiempos. Y yo leía Isaías, pero luego me fui y veo a Éfeso, mucha actividad, pero dejaron el amor. Era la iglesia que había dejado el amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y sin embargo empieza diciendo que haces lo que tienes que hacer, eres sacrificada. Dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Qué es una iglesia sin amor? Un címbalo que retiñe. Una iglesia sin amor es un cascarón vacío. Porque Dios no es que ama, ¿no? Dios es amor. Por lo tanto, una iglesia que hace muchas cosas, pero no tiene amor, es un cascarón vacío. Esmirna es la iglesia perseguida, en la que algunos perdieron la fidelidad, apostataron, se fueron ante la persecución, ante la subida de los grados en el horno, abandonaron. Pérgamo, la iglesia acomodada y que permitía el pecado en la iglesia. Sí, soy cristiano, pero no, yo interpretaré la Biblia a mi manera. Tiátara, la iglesia corrupta en su doctrina moral, permitían la fornicación, permitían el adulterio, permitían la homosexualidad.
Hay varias iglesias ya. Ya hay iglesias que presentan la homosexualidad como algo doctrinal. Claro que tenemos que amar a los homosexuales, y claro que tenemos que arroparles, y claro que las puertas están abiertas, pero siempre con un mensaje de que el pan es el pan, lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia, y quizás Dios te ha traído a esta iglesia porque Dios está buscando darte una identidad en Cristo que te haga vivir una vida plena. Pero lo que dice la Biblia es sí y amén. Sardis, una iglesia muerta, representada por una iglesia decadente, llena de lujos, apatía y religiosidad licenciosa. La Odisea, la iglesia tibia, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque tú te crees que eres rico, que no tienes necesidad de nada, y que es esa iglesia que le llama y le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, son 7 iglesias, y Filadelfia, la única que se mantuvo fiel. 7 iglesias, donde 6 el Señor no estaba. Si tú lo lees, el Señor no estaba. Estaba a la puerta. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas. Hablamos de personas como tú y como yo. Locales con hombres y mujeres que hacen la iglesia, de personas nacidas de nuevo, donde un Espíritu Santo tiene que ir regenerando la manera de ser. Hombres y mujeres en los que pueden verse estas actitudes. Yo veo cosas ahí que puedan estar en mí. Y que yo tengo que velar, y orar, y trabajar para ir quitándolas. O me quedo como estoy y le digo: yo soy pastor, yo soy cristiano, me quedo con tu nombre, me quedo con tu título, pero no me des el pan que no me gusta, y menos el vestido. Voy a vestirme a la moda, como a mí me da la gana. Hay actitudes que están en ti y en mí. Y aquí, cuando tú lees los 7 pasajes, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, dice: si te arrepientes. Dios está esperando, Dios no quiere, Dios no viene con el juicio. El juicio es posterior a la decisión que tomemos. Vamos a ver en la iglesia de Filadelfia qué bendición de promesa. Pero ante las actitudes que nosotros tengamos, necesitamos reconocerlas, ver, detectar si están dentro de ese vestido que Dios nos ha dado, si es el pan que quiere que nosotros comamos, arrepentirnos y buscar un cambio de actitud. Llevamos hablando y hablando y hablando que el deseo de Dios para la iglesia en este año, ¿cuál es? Ser transformados. ¿Transformados a qué? A la imagen de Cristo. Esto que tiene que venir del cielo conlleva un trabajo, un esfuerzo y una decisión personal. Una metanoia, un cambio en mi mente, una transformación de lo que hago a lo que tengo que hacer. Y ese es un trabajo diario, no es un trabajo constante. Pero si no trabajamos en lo espiritual, no podremos crecer espiritualmente. El esposo quiere compartir con la esposa. ¿Os imagináis que llegáis a casa y que tu esposo está en un sitio y tu esposa come en otro? No, no me gusta tu comida. Cristo quiere compartir con su iglesia, pero quiere compartir más que el nombre, quiere compartir vida, quiere compartir vivencia, quiere compartir experiencia. La santidad tiene que ver con la consagración.
Él quiere compartir con nosotros algo que no nos gusta, su cruz, porque en la cruz hay vida. Pero no queremos la cruz a otro. Es el evangelio de la pala. No, esto es para el otro. No, es para nosotros. Dios quiere compartir contigo y conmigo el pan y el vestido, además del nombre. Pero el pan y el vestido es cruz, es morir, es negarnos a nosotros mismos. La Iglesia tiende a acomodarse y no hay nuevas metas espirituales. No quiere, ha perdido, estas iglesias perdieron el deseo de llegar más lejos. No quiere desafíos nuevos, se acomoda a la situación a la que llegó, se resiste a crecer. ¿Sabes por qué? ¿Qué le pasa a un niño cuando crece? Se pone enfermo. El crecer te crea dolor y nos resistimos a crecer. Es las iglesias que no buscan servir más, no buscan amar más, no buscan confraternizar más, no buscan aprender más, no buscan evangelizar, no busca adorar más, no busca más ser como Cristo, no busca crecer a la estatura de Cristo. Yo sé que esto no pasa aquí, estoy compartiendo lo que pasó allí. Creo que la Iglesia necesitaba decirle al Señor que queremos más de su pan del cielo. Jesús, cuando hablaba a los religiosos, decía: mi carne y mi sangre es verdadera comida, yo soy el pan. Romanos 8, 11, 14: y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que ha hecho habitar en ustedes. Por tanto, hermanos, si con alguien estamos en deuda, no es con nuestros apetitos desordenados para comportarnos según ellos, porque si ustedes se comportan según esos apetitos, morirán. Pero si con la ayuda del Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Qué identifica a un hijo de Dios? Los que se dejan conducir por el Espíritu Santo. Hay parte en estas iglesias y luego en algunas parábolas donde Jesús dice: el que tenga oído para oír, oiga. Escucha. Es una manera de decir: lo que estoy diciendo es importante. Es muy importante lo que estoy diciendo. Aquí hasta el punto que habla de muerte. Yo he escuchado a una teóloga decir, y puedo estar de acuerdo, en cuanto a qué pasa con aquellas personas que, siendo cristianas, no escuchan, no ponen en práctica las cosas del Señor, ¿no? Y ella decía, y estoy de acuerdo, dice: yo no creo que pierdan la salvación, pero lo que sí estoy convencida que pierden es el gozo de la salvación. ¿Tú sabes lo que es vivir una vida cristiana solamente con el nombre? Una vida llena de amargura, una vida llena de tristeza, una vida... No estamos para juzgar si sí o si no. Pero aquellas personas que tienen y que han sido selladas con el Espíritu Santo, que no se mueven dentro del Espíritu Santo, pueden llevar una vida muerta espiritualmente, totalmente en la carne, viviendo tristeza tras tristeza, tribulación tras tribulación. Y es algo que Dios nos presenta hoy para ver qué clase de vida queremos y si queremos seguir todavía en ese proceso de transformación que le hemos dicho al Señor.
Por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. No se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Yo te tengo que confesar que en muchas ocasiones lo que Dios me ha pedido ni lo he visto bueno, ni lo he visto grato, ni lo he visto perfecto. Pero sí me he dado cuenta que cuando Dios me ha dado la gracia para ponerlo en práctica, después de haber obedecido, he visto lo bueno, he visto lo grato y he visto lo perfecto. Lo que pasa es que nosotros queremos ver lo bueno, lo grato y lo perfecto y luego hacemos la voluntad de Dios. No, hermano. El pan se come antes, las vestiduras se comen antes y el nombre es algo que tenemos por gracia. El propósito de Cristo es vivir como Cristo, ofrenda viva, santa y agradable a Dios. El Salmo 119, estoy intentando localizar un libro que tenía, porque mi intención era traerlo aquí. Es un libro que yo recomiendo. Estoy intentando buscarlo por internet. Ya lo tengo, incluso es posible que lo pueda bajar por PDF. El Salmo 19, el salmista expresa y dice que hablará, pensará, oirá, leerá y vivirá día y noche constantemente por la palabra de Dios y sus mandamientos. Porque Dios quiere dar su espíritu, pero Dios da su espíritu por medio de su palabra. Esta frase nos puede resultar extraña, que el espíritu de Dios me viene a través de su palabra, sí, porque somos lo que comemos, y la palabra de Dios es espíritu, y es vida. La palabra de Dios contiene la semilla fecunda de la genuina espiritualidad bíblica. ¿Quieres ser como Cristo? Pues preséntate como sacrificio vivo, come la palabra, no la vomites y aplícala. La verdadera espiritualidad no nace de una intuición interna, ni se desarrolla con base en nuestros propios esfuerzos de superación. Yo, por mucho que yo quiera ser bueno, no puedo, porque no hay nada bueno en mí. Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo quiera, y quiero, y quizás tú también quieras en esta mañana ser mejor o dejar de hacer lo que haces, pero resulta que la única manera, porque Dios no comparte su gloria con nadie, es aplicar su palabra a nuestra vida. Cuando la aplico, se produce la transformación. Y esa es la lucha de vivir una vida espiritual rechazando una vida religiosa. La vida religiosa es la que me conformo, todo lo contrario que hablaba Pablo, no os conforméis a este siglo. El religioso se conforma, se justifica y se queda con el nombre, pero sin comer el pan ni ponerse las vestiduras. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. La morada es cuando yo aplico la palabra a mi vida. La palabra entra y el Espíritu Santo toma en mí morada. ¿Pero para qué? Para construir casa. Es cuando tú le dices al Señor: Señor, entra, edifica tu casa, porque es tu casa, no es la mía. Es tu templo, no es el mío. Te doy permiso, tienes licencia de obra para hacer en tu casa lo que a ti te plazca.
Eso es decirle al Señor, habita. Jesús les está diciendo, guarda mi palabra, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso a veces es doloroso, extenuante, como un parto. Eso las mujeres podéis dar testimonio de lo extenuante y lo doloroso que es un parto. Pero recuerda algo, el fin es Cristo formándose en nosotros. Así que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre dolores de parto porque Cristo se está formando en ti. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Damos gracias a Dios los unos por los otros. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha escogido. Damos gracias a Dios porque estamos aquí. Damos gracias a Dios porque Dios, aun siendo como somos, nos ha traído aquí. Pero dentro de esa lección, la verdad, hay que tener fe en ella. Necesitamos tener fe en la verdad. La fe y verdad son herramientas para vencer en nuestra vida. La fe en la verdad. No sé si podré llegar un día a compartir, estoy ahí dándole vueltas, la necesidad de la fe en los últimos tiempos. Porque sin fe va a ser muy, muy, muy complicado. Muy difícil. A veces la palabra no penetra. Nos volvemos impermeables a la palabra. Y si la palabra no penetra, no hay fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y cuestionamos la verdad. Y la verdad no es un concepto. La verdad es una persona que ni tú ni yo podemos cambiar. La verdad es Cristo. Y a Cristo no la puedo hacer ni más grande ni más pequeño. Ni puedo darle la estatura para que entre. Cristo quiere venir a tu vida y a la mía en toda su estatura, en toda su plenitud. Y Él no entra en chantajes. Si perdemos de vista a la persona de Jesucristo, en cada cosa que hacemos corremos el riesgo de estar asistiendo a la iglesia, pero de igual forma estar alejándonos de Dios. Es que haría Cristo aquí. Y yo debo de imitarlo. Si la palabra de Dios no impacta en mi vida, soy un hipócrita. Si no dejo que me desafíe, entonces soy un cristiano nominal y religioso. Es posible que la iglesia, sin darse cuenta, se pueda convertir en alguien que solo busca el nombre de Dios, pero no su dirección. El nombre de Dios, pero no vivir como Cristo. La pregunta en esta mañana es, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Queremos recibir los vestidos que el Señor nos da? ¿Queremos recibir su pan? ¿O buscamos seguir viviendo con nuestros propios vestidos y queremos ir a la moda? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La religiosidad encasilla al Hijo de Dios según sus obras, pero Dios conoce a sus hijos por sus frutos.
en el Sermón del Monte, un momento que Jesús, delante de mucha gente, yo no sé cuántas iglesias habrían allí, o cuántas personas, de cuántas sinagogas, pero les hace algo tremendamente fuerte. No todo el que me diga Señor, Señor. Luego allí había gente que la confrontó. En tu nombre profetizamos. Si en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús, ¿qué les dijo? Ah, sí, me equivoqué, es que no os había visto bien. Apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, Dios no reconoce por lo que hace, porque lo que hace encima no es de Él. Dios puede darte dones para que tú puedas hacer a través de ti, como hizo a través de cuervos, que son animales inmundos, alimentar a un profeta. Dios puede usarte a ti para hacer un milagro, para que esta persona se salve y tú irte al infierno de cabeza. Porque la iglesia no es otra cosa que el instrumento de Dios para hacer lo que a Él le plazca. Y aquí Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es santa. No es cambiable, no es amoldable, no es objetiva, no es subjetiva, ni es... La verdad es la verdad y es absoluta. Creemos que es más fácil poner parches que cambiarnos el vestido. ¿Sabe lo que significa renovarse? Restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Yo no sé dónde está tu vida. Porque la iglesia de Ibi somos tú y yo. Y no sé dónde está tu vida, yo sé dónde está la mía. Y yo no sé si hay algo que se ha interrumpido, o tengo cosas que restablecer y reanudar. Y quizás tengo que ir una segunda milla. Igual pensaba que ya con una milla tenía suficiente, y el Señor me dice que tengo que ir una segunda milla. Igual pensaba que cuando me pidieron un vestido, y el Señor me está diciendo, no, dale la capa también. No sé dónde estás tú, sé dónde estoy yo. Pero en esta mañana tiene que haber una respuesta por parte nuestra al Señor. ¿Quieres ser renovado? Si lo necesitas, si no, no. Hay una promesa de Dios para la iglesia que se mantuvo fiel. Y con esto termino. Una iglesia confiada en la palabra de Dios y no negó su nombre con su conducta. Apocalipsis 3, 8 y 10 es la iglesia de Filadelfia. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. De las 7 es la única fiel. Y dice algo que es verdad, que a veces no tenemos fuerzas. Y no a veces, nunca tendremos fuerzas por nosotros mismos para ser transformados. Jamás. No busques ni intentes ser transformado por ti mismo, porque no podrás. Por eso la iglesia le dice, sé que tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra. No negaste mi nombre, guardaste tu testimonio, guardaste mi justicia, no la tuya. Y cuando le dice esto, fíjate la promesa. Dado que has obedecido mi mandato de confiar en mí, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. ¿Qué es lo que tienes? De momento la tenemos.
¿Qué más tienes? El Espíritu Santo. Por eso en esta mañana el Señor te dice, aférrate a lo que tienes. Lucha, pelea, no se trata de tus fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé fiel, confía en mí, obedéceme aunque no lo entiendas, porque cuando hagas algo yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Es la iglesia que se mantiene fiel, que cuando venga la situación complicada, cuando venga la ira de Dios, cuando venga el juicio de Dios, la iglesia, esa iglesia se mantendrá protegida por el Señor, por cuanto obedecimos su palabra, por cuanto nos aferramos a lo que tenemos. ¿Qué es aferrarse? Cógete algo y no te sueltes. Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate. Y Dios te mantendrá en su reino. En esta mañana, Demetrio, por favor. Tomemos una decisión. Tomemos una decisión. Y si ahí donde estás quieres conmigo decirle al Señor, Señor, quiero comer tu pan. Quiero vestirme con tus ropas. Si lo quieres decir al Señor, yo te invitaría a que te pusieras en pie. Si no, mantente sentado. No pasa nada. Que quieras seguir comiendo su pan y vistiendo sus propias ropas. Pero si estás aquí, o me estás escuchando, o me estás viendo, ahora es el momento, ahora es el tiempo que tú le puedas decir al Señor, Señor, no solamente tu nombre, sino dame tu gracia, Señor, para ser como esa iglesia de Filadelfia que se mantuvo aún sin fuerzas obedeciendo tu palabra, Señor. Y que en esta mañana le podamos decir, Señor, no solamente tu nombre, sino danos tu pan cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y danos tu gracia para incorporar en nuestra vida tu justicia. Que tú le puedas decir conmigo al Señor en esta mañana desde lo más profundo de tu corazón, Señor, revísteme, renuévame, quita aquellas cosas que no te agradan, que no te glorifican, Señor. Muéstramelas para que yo pueda cambiarlas y que yo pueda incorporar en mi vida tus vestiduras.